En la línea está con nosotras Gianmarco Pumarol, abogado y ejecutivo de asuntos públicos de la empresa New Link Research, para que nos ayude a entender el significado de las estadísticas. Hola Gianmarco, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias por el trabajo que están haciendo de comunicar en medio de esta crisis, de esta pandemia, de traer contenido jocoso, a la vez de divertirse un poco en medio de esta cuarentena que nos tiene a todos en casa. Básicamente, en el día de hoy vamos a estar hablando un poco de las estadísticas, las proyecciones económicas en torno al tema del coronavirus en República Dominicana y también una visión general en América Latina. Comencemos, Gianmarco. Sí, lo primero que tenemos que ver es los indicadores económicos del año pasado, del 2019 en República Dominicana. Nosotros tenemos una economía que iba en crecimiento, que indicó un 5.6 en base al promedio anual. Tenemos que el cierre en República Dominicana de uno de los principales sectores, que es el turismo, llegaron alrededor de 7 millones de turistas en República Dominicana. Y tenemos una inflación que es en comparación con otros países de la región, como Argentina, tenemos una inflación controlada, o sea, un índice de percepción del consumidor de un 3.45, que son números macroeconómicos básicamente muy manejables y que teníamos una economía que iba en avance. No obstante, en el 2019 sufrimos una crisis en el sector turismo, como todos sabemos, por el accidente que sufrió nuestro querido David Ortiz y a la vez por una serie de fallecimientos de algunos turistas en la región del este. Sin embargo, se realizaron una serie de gestiones en el área publicitaria en torno a República Dominicana como un lugar seguro. Sin embargo, eso sufrió un impacto en el sector turismo en el año pasado. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos frente a una nueva crisis, a una nueva situación, tanto político como social como económico, que afecta al mundo en general. Y es el tema del coronavirus. Este virus va a tener un impacto en la salud económica de la mayoría de los países del mundo. Va a tener un impacto en el sector privado y en la economía informal. Va a tener un impacto en uno de nuestros principales instrumentos económicos, que es el turismo. Va a tener un impacto en las remesas y ya lo está teniendo. Y entonces esto nos lleva entonces a cuáles son esos números, de cuáles son las proyecciones que se están haciendo en torno al impacto que tiene el coronavirus en la economía en República Dominicana. Para esto entonces podemos ver algunos indicadores de las economías desarrolladas. Se ve y se estima que para el 2020, en el caso base, el impacto para el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos va a ser de un 0.9, el impacto en la economía de los Estados Unidos. Otros países con mayor porcentaje de población de mayores de 70 años enfrentarán entonces las posibilidades de mayores tasas de mortalidad, como es el caso de Italia, por ejemplo. Para América Latina, que es una de las economías que van en vía al desarrollo, con problemas institucionales, con problemas en el área político, con problemas de estallidos sociales en los últimos meses. Sin embargo, los pronósticos de crecimiento para América Latina, para el Banco Mundial, eran bajos en el 2020. Se hablaba de una estimación de un 2.6%. Sin embargo, el crecimiento real pronosticado por esta crisis va a ser mucho menor. Porque este tipo de economías, como de vía de desarrollo, países latinoamericanos, dependen directamente de economías desarrolladas como los Estados Unidos, como la Unión Europea, y el impacto que ha tenido el coronavirus en esos países evidentemente impacta la economía de nosotros, tanto en República Dominicana como en América Latina. ¿Cuáles son las proyecciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo? ¿Dónde nos veremos más afectados? Sí, evidentemente uno de los principales problemas es en la industria del turismo y en la industria de las remesas. Azonadores, que es la Asociación Dominicana de los Hoteles, hoteles y restaurantes, ha realizado unas proyecciones del lugar donde se ve que más de va a tener un 11% de incidencia del Producto Interno Bruto
el impacto del turismo en las recaudaciones del Estado y en el Producto Interno Bruto. Eso dicho en un lenguaje entendible, ¿qué significa, Gianmarco? Ok, eso significa que si el Estado, si las autoridades no incentivan esos sectores, el sector turismo, y siendo tan dependiente en la economía formal e informal, realmente República Dominicana puede tener un impacto negativo en su economía y por lo tanto es necesario que el Estado promueva políticas públicas que beneficien a esos sectores que son tan dependientes de la economía dominicana. Eso significa que por esto nosotros estamos viendo un poco, esto es una especulación, nosotros estamos viendo que de alguna manera nos están preparando mentalmente para comenzar a hacer lo que internacionalmente se llama desescalada, que es la integración parcial a los sectores productivos, ¿cierto? Sí, definitivamente esta crisis nos invita a una nueva normalidad que no es la que teníamos y a la vez los planes de reactivación económica que se están trabajando en la actualidad, el conjunto con las autoridades y el sector privado, empujan a un escalamiento de las aperturas y de la liberalización del mercado, de ir quitando ciertas medidas paulatinamente, no de golpe, y a la vez con una serie de protecciones en los trabajos, con el uso obligatorio de mascarillas caseras y promoviendo justamente políticas internas en los trabajos donde se garantice la salud de los empleados, pero a la vez se garantice la salud económica de todo el país. Antes de perdóname, Ámbar, antes de despedirte, Gianmarco, quizás no lo sabemos porque eso no es de público conocimiento, pero lo cierto es que muchas empresas están trabajando en la elaboración de un protocolo de retorno exigido por el Ministerio de Trabajo. Sí, eso es así. Realmente, y en estos momentos es el momento donde tanto el sector privado como las autoridades, los partidos políticos, todo el mundo tenemos que trabajar unidos para lograr salir adelante como sociedad, tomar las medidas del lugar para cuidar a los trabajadores, pero también tomar las medidas del lugar para proteger la economía del país, para detener el desarrollo hacia los próximos años, que venía una economía que venía en avance. Entonces nos toca a nosotros como sector privado, a los partidos políticos, a las autoridades, todos trabajar juntos por el bienestar de la República Dominicana. ¿Es posible una mayor carga tributaria, Gianmarco, con respecto, por ejemplo, a los impuestos que se han dejado de recaudar durante este periodo? ¿Se prevén mayores impuestos? ¿Vamos a seguir igual? ¿Cómo el Estado va a recuperar esa recaudación que ha estado mermada en esta cuarentena? Sí, el tema del impacto fiscal, realmente el Estado Dominicano ha reducido en más de un 45% las recaudaciones, y esto apunta de que ya sea este gobierno o el próximo gobierno tendrá que hacer ajustes fiscales, ya sea en la reducción del gasto del Estado, y además un tema de una reforma integral que dependiendo de la ideología política, económica de los actores que vayan a estar jugando, podría hablarse de aumento de impuestos o pudiera hablarse de reducción de algunos impuestos, de reducción del gasto y a la vez de incentivar a algunos sectores. Ampliación de la base. Gracias, Gianmarco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad para cerrar. Rosamari cierra con nosotros. Está Josefina para que vamos a hablar con Rosamari Rodríguez sobre esa solicitud que nos han hecho para familias que tienen en sus casas a miembros con necesidades especiales y con capacidades diferentes. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Rosamari sobre ese tema y hablaremos con César Castellanos sobre algo que es vital en este momento. Necesitamos empatía. De eso hablamos cuando regresemos en el programa de esta tarde. Muchas gracias, pasen buenas. Gracias a ti, Gianmarco.